Buenos días amigos, sean bienvenidos a su canal Megóforo. Aquí les tengo la historia de lo que ocurrió con la única colonia que ha habitado de manera constante la isla de Clipperton. Y en ello se basa el derecho de México a ser el poseedor de la isla de Clipperton y no, como actualmente sucede, Francia. Te diré que se estableció una colonia en Clipperton en el año de 1906. Sin embargo, sucedió lo que es la Revolución Mexicana y fue en ese momento cuando es derrocado Porfirio Díaz. Los 100 habitantes que en ese momento eran los que poblaban la isla fueron abandonados porque ya no había un gobierno en México que les enviara provisiones. De tal manera que el único gobernador que ha tenido la isla en la única colonia que era mexicana, el gobernador Arnaut, se ingenió una estrategia ardua y consiguió llegar a México y se entrevistó con el que era entonces el presidente, Victoriano Huerta. En ese momento era el presidente del país. Y este presidente le prometió un barco de suministros a Arnaut. Ahora bien, cabe destacar que Victoriano Huerta sí cumplió y sí envió un barco de suministros que llevaba bandera blanca, no llevaba la bandera del ejército o del gobierno de Victoriano Huerta, porque estábamos en plena Revolución Mexicana. Y los contrarios, los revolucionarios, decidieron hundir al barco llamado Topolobampo. En este barco iban los suministros a la colonia de Clipperton y llevaban bandera blanca. Aún así, el 14 de abril se hundió este barco, el Topolobampo, con la única batalla naval que ocurrió en la Revolución Mexicana, y de esta manera se condenó a esas 100 personas. Los sobrevivientes del Topolobampo informaron a los revolucionarios que era urgente llevar pertrechos, llevar alimentos a esas personas. Los revolucionarios desconocieron el llamado humanitario y no quisieron pensar en esas personas. Ahora bien, te diré que los siguientes 3 años se caracterizaron por el hambre de la guarnición, pues al agotarse las provisiones con las que contaban los 100 habitantes de la isla, empezaron a fallecer algunos y los sobrevivientes tuvieron que alimentarse incluso de aves, de peces y huevos de las mismas aves. En la isla de Clipperton hay una variedad de aves, pero no todas son comestibles y su carne puede enfermar a algunas, si no es que a la mayoría de las personas. Ahora, los huevos no son huevos de gallina que podrías comer todos los días. Los huevos también tienen altos niveles de colesterol, no tienen un buen, no les puedes dar buen sabor. Y también, ojo, la variedad de peces que se podía atrapar tampoco son truchas o salmones o variedades a las que estamos acostumbrados las personas a consumir. Son variedades que no son comerciales y que no tienen un buen sabor, y en ocasiones son también, hay que ver, difíciles de atrapar y poco nutritivas. Entonces, con esa dieta precaria a base de aves de mal sabor, peces de mal sabor y huevos de aves, tuvieron que alimentarse los sobrevivientes de la colonia de Clipperton. Esto apenas aseguraba su subsistencia y ponía en riesgo su salud, repito, por las enfermedades estomacales, porque algunos organismos no podían subsistir a base de esa dieta. La isla Clipperton se ubica en un atolón. Este atolón tenía apenas 6 palmeras. Estas palmeras daban alrededor de 3 cocos por semana, lo cual no representaba suficiente vitamina C. Recordemos que en el mar una de las enfermedades más comunes es el escorbuto
por falta de la vitamina C. Esto también ocurrió en la única colonia que ha habitado la isla de Clipperton. Se dio el escorbuto y muchos fallecimientos fueron por falta de vitamina C, ya que ya para ese entonces ya no había 100 personas. 3 años después ya nada más quedaban 26 personas, porque la mayoría había fallecido por falta de vitamina C. Así que antes de un año, la desnutrición y el escorbuto dejaron únicamente de 100, 26 personas. Así te diré que el resto de los que quedaban esperaba aún con fe la llegada de un barco de México. No podían creer que en México en realidad no importara la colonia de Clipperton. Sabemos que nunca llegó este barco de suministros. Ahora también te diré que los cocos estaban reservados para las mujeres y los niños, de tal manera que el gobernador Arnaud y sus hombres comenzaron a delirar y a desesperarse, de tal manera que el 5 de octubre de 1916 este gobernador Arnaud falleció en un intento de alcanzar a un buque que pasó frente a la isla. Aquí cabe destacar que ellos hicieron una fogata, hicieron señas, y pasó un buque del cual no se informa de qué nacionalidad era, que no quiso brindar ayuda humanitaria, porque ellos estaban ondeando una bandera blanca de ayuda e hicieron varias fogatas. Aún así, ese barco siguió y no auxilió a la debilitada y escasa colonia que habitaba Clipperton. Estamos hablando de que ya había alrededor menos de 26 personas. Lamentablemente, en ese intento de alcanzar ese barco, la canoa con la que iba Arnaud y los hombres de la isla se hundió. Aquí habríamos de destacar que efectivamente la desnutrición había hecho mella en el espíritu otrora combativo y de liderazgo del gobernador Arnaud, ya que es una cuestión absurda que haya expuesto a todos los hombres que quedaban en una canoa para alcanzar un sueño imposible, alcanzar un barco en esas condiciones. Debido al error grave que cometió el gobernador Arnaud, dejó solas a 15 mujeres y niños. Los dejó a expensas del único hombre que quedaba en la isla, el cual era el guardián del faro, que desde un inicio se había opuesto a la colonia y era una persona de carácter irritable y que estaba mal en cuestión de carácter, de personalidad y en su esfera psicológica. Estamos hablando de Victoriano Álvarez, el cual este señor Victoriano Álvarez llegó donde se encontraban las mujeres y los niños, cogió todas las armas y las arrojó al centro de la laguna, y él se quedó con la única arma disponible, y entonces les anunció a las 15 mujeres y niños sobrevivientes que a partir de ese momento Victoriano Álvarez se convertía en el rey de la isla de Clipperton y que todos los presentes serían sus súbditos y quedaban a su servicio. De tal manera que cometió una serie de cuestiones no adecuadas en contra de las mujeres y de los niños. Pero es una cuestión que no fue obra de la casualidad ni sucedió de un día para otro. Desde 4 años antes que llegó el barco que instauró la colonia, el gobernador Arnaud supo de que era un ermitaño y que se encontraba trastornado de sus facultades mentales. Entonces él, cuando llegó, tenía capacidad militar, organizativa, liderazgo, pertrechos, y había 100 habitantes en la isla. Fácilmente lo podían haber hecho prisionero y regresar a México, porque en ese momento sí había barcos que iban y venían regularmente de México a la isla de Clipperton. Eso se interrumpió 4 años de la fundación de la colonia con el inicio de la Revolución Mexicana. Pero antes de eso son problemas que ya se veían venir, pero que no se les dio solución en su momento. No fue una casualidad que una persona ermitaña que se encontraba mal se autoproclamara el rey de la isla de Clipperton
y cometiera un sinnúmero de actos indebidos en contra de 15 mujeres y los niños. Afortunadamente, las mujeres demostraron un carácter y una valentía inusual y lograron liberarse de este individuo. Y te diré que la mañana del 17 de julio de 1917, afortunadamente, Ramón, un niño de 7 años, observó y se dio cuenta que un barco se acercaba a la costa. Las mujeres se dieron cuenta y lograron llamar la atención de ese barco, que sí, en esta ocasión, sí acudió al rescate de las mujeres y niños sobrevivientes de la isla de Clipperton. Afortunadamente, estas valientes mujeres lograron liberarse de la tiranía del autoproclamado rey de Clipperton, y en el momento justo llegó un barco que pudo rescatarlas. Se trataba de un barco norteamericano que había sido enviado a la isla de Clipperton para asegurarse que los alemanes no estaban utilizando esta isla como base para submarinos, porque ya para ese entonces estamos hablando de que había nos encontrábamos en lo que era la Primera Guerra Mundial. Entonces ya se estaban enviando estos barcos militares de parte del ejército norteamericano, por lo que fue una afortunada coincidencia que en el momento justo en que estas valientes mujeres se libran del tirano de Clipperton, en ese justo momento llega un barco norteamericano y pueden ser rescatadas. Te diré que en el primer intento los estadounidenses no pudieron desembarcar. Este primer intento terminó en fracaso. La lancha que enviaron tuvo que volver al barco. Aquí hay que aclarar que la isla de Clipperton es un atolón coralino, entonces es difícil que un barco se acerque hasta la costa porque tiene arrecifes coralinos. No podría hacerlo. Entonces el barco se ubica a una distancia cercana y baja una lancha, y es a través de esa lancha como se transportan los suministros y las personas de la isla al barco. No existe un puerto y no habían hecho un puerto para que atracaran los barcos, entonces era una isla de difícil acceso. Aquí habría que señalar por qué, si la colonia iba muy bien durante los primeros 4 años, no se preocuparon por establecer un puerto al que los barcos pudieran llegar con toda la facilidad del mundo. Esa es otra cuestión que pudo prevenirse y fue lo que evitó que otros barcos en su momento llegaran a auxiliar esa colonia, porque no contaba con un puerto de fácil acceso. Ahora bien, las mujeres desesperadas y desilusionadas, cuando no pudo llegar la primer lancha del barco norteamericano, ya estaban tristes y desesperadas, pero afortunadamente el capitán del barco envió un nuevo barco y finalmente 4 mujeres y 7 niños fueron rescatados. De 100 personas que integraban la colonia, solamente sobrevivieron 4 mujeres y 7 niños, 12 personas. Ese fue el precio que pagó México por su intento de colonización de la isla de Clipperton, por lo que debía reconocérsele la soberanía sobre la isla a México, ya que México efectivamente sí la colonizó. México fue quien construyó el único faro que hay en la isla y fue el que tuvo que apostar todo por algo que al final de cuentas no se le concede: la soberanía. Honor a quien honor merece. Esa isla debía ser mexicana. Te diré que Clipperton en la actualidad es un territorio abandonado, visitado en raras ocasiones por misiones científicas y por uno que otro curioso o un turismo ecológico escaso. Sigue siendo este atolón coralino, la isla de Clipperton, un lugar hostil al ser humano, ya que no cuenta con fuentes de agua dulce, no tiene manantiales, es golpeado por huracanes y tormentas y no cuenta con palmeras suficientes para sustentar una vida numerosa de personas.
aunque nadie en México olvida el sacrificio de 89 heroicos y valientes mexicanos que intentaron defender un atolón que, aunque pequeño y para otros falto de valor, es y seguirá siendo suelo mexicano. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.